Perdón. Usted, los estudios que ha realizado, ¿sobre qué tema, cuáles son los estudios formales? ¿Alguna licenciatura por ahí? ¿Académicos? Sí. Sí, mire, yo estudié ingeniería civil. No, ahorita no le puede mandar eso. Nosotros, perdón, es que aquí tengo unas personas, pero claro. Mire, yo estudié ingeniería civil, estudié 4 años de ingeniería civil, no terminé mi carrera por motivos eminentemente familiares, pero sí pasé todas las principales clases. Tuve inclusive un profesor muy bueno guatemalteco, el profesor Mejía Pardo, que había sido expulsado en aquellas épocas de las dictaduras de Guatemala para Honduras, que nos daba resistencia de materiales, era un gran maestro, pero precisamente, imagínese que hubiera terminado mi carrera, estuviera haciendo puentes ahí en algún, en algún departamento de Honduras. Es que, sin embargo, mi carrera política duró 20 años de lucha, participé en 12 procesos electorales para llegar a ser presidente, o sea, mi vocación democrática en Honduras no es cuestionada. Precisamente esas dictaduras de las cuales todos abominamos son las que nos hace rechazar la idea reeleccionista. ¿Usted buscaba la reelección en Honduras? Nunca, y lo expresé infinidad de veces. Lo que pasa es que hace una campaña de mis opositores. Acuérdense que aquí en Honduras hay una élite económica que domina los medios de comunicación principales, domina los bancos, tiene monopolios en alimentos, monopolios en combustibles. Ellos me declararon su adversario en un debate democrático. Yo acepto tener adversarios, pero no acepto que se use la violencia ni la fuerza para derrocar a un presidente. En este sentido, yo lo manifesté en Naciones Unidas, imagínense, en la OEA, lo manifesté en los medios públicos. Jamás, ni hoy, ni mañana, ni nunca me interesa la reelección. Aunque me lo ofreciera el Vaticano y la misma Organización de Estados Americanos, nunca, pero jamás desearía un solo día más del que el pueblo me eligió. ¿Y por qué Sin la embargo, persistencia? Ha sido utilizado como un argumento publicitario nada más. ¿Y por qué la persistencia de la cuarta urna? Y ya tenían listas incluso las papeletas. Tuvimos la oportunidad por aquellos días anteriores a su salida de Honduras de platicar con un brazo derecho suyo, y nos decía justamente, en el momento tuvo la gentileza de atendernos cuando usted se dirigía a la Fuerza Aérea para ir a recuperar justamente esos materiales. ¿Por qué esa persistencia de la cuarta urna, de ese sondeo de opinión que tampoco está regulado en la Constitución hondureña? No, claro que sí está regulado. No, pero está regulado en todas las constituciones. Mire, las consultas, las encuestas, la encuesta que yo estaba realizando en Honduras es una encuesta totalmente legal, es una encuesta que está apegada a la Constitución y apegada a la ley. Simple y sencillamente lo que había era una oposición a que se realizara una encuesta de opinión pública que no es de carácter vinculante, es como las que hace SIG Gallup, es como las que hacen las compañías que tienen ustedes, hacer una encuesta para saber qué piensa el pueblo sobre necesidad de reformas constitucionales, sin especificar la reforma, porque la reforma es un asunto del soberano, no es un asunto que le compete ni al presidente ni al Congreso. El pueblo es el que manda hacer las constituciones y en él reside el poder de la democracia. Nosotros no tuvimos ni la mínima intención de que el proceso constitucional de reforma se realizara en nuestro gobierno, porque yo solo tenía 6 meses para terminar mi gobierno. Lo que sí queríamos dejar sentado, y eso era un propósito muy loable, de que el pueblo hondureño quiere reformas constitucionales, sin explicar cuáles. Quiere reformas con el objetivo de que la consulta sea, por ejemplo, un proceso cotidiano, el plebiscito, el referéndum, todos los instrumentos modernos de la democracia participativa. Eso sí, lógicamente lo queríamos dejar como un legado. Esos son argumentos para dar el golpe de Estado. El golpe se da por una ambición de élites económicas con militares ahora armados para apropiarse aún más de privilegios que ya los tienen concedidos. Ahora es muy interesante esto en particular porque sí tiene la posibilidad de un plebiscito o un referéndum la Constitución hondureña, pero la norma de tal manera que la hace vinculante y no precisamente bajo el camino que usted había buscado. Pero en última instancia es historia.
Lo que es muy importante ahora es establecer algunas cosas. Por ejemplo, usted se ha manifestado como un admirador de Hugo Chávez Frías. ¿Hasta dónde llega la sumisión de Mel Zelaya con Hugo Chávez? No, yo me sostengo únicamente a principios y valores, jamás a personas. Sí, admiro, por ejemplo, los grandes hombres que ha tenido la humanidad, desde Abraham Lincoln, a Gandhi, a Morazán y a todos los grandes forjadores de procesos de justicia en nuestro país. Soy amigo del presidente Hugo Chávez, igual que el presidente Álvaro Colón, igual que el presidente Felipe Calderón Hinojosa, de todos los presidentes de Centroamérica, de los presidentes de América del Sur, los primeros ministros y presidentes de Europa. Tengo mucha amistad con ellos y muchos tratos políticos de arreglos en cuanto a proyectos, movimientos de cooperación. Fíjense que la figura del presidente Hugo Chávez se utiliza por las extremas derechas en nuestros países como para meter miedo en base a algunos criterios de competencias que él está lógicamente combatiendo en su propio país de Venezuela. Pero así como él no participa en la política interna de Honduras, tampoco nosotros participamos en la política de Venezuela. Sin embargo, sí llegaron aviones con las papeletas, o aviones hondureños, pocos días antes de que usted saliera para Costa Rica. No, ese es falso, totalmente es falso. El que se lo diga lo está manipulando. Las papeletas se hicieron en El Salvador y se hicieron porque aquí hubo una orden de que no emitieran papeletas para ningún tipo de encuestas. O sea, las encuestas son un proceso normal y tenemos una ley. La primera ley que hizo su servidor al iniciar el gobierno, el primer día de gobierno hice esa ley, se llama Ley de Participación Ciudadana y está aprobada por el Congreso. Y en el artículo 5 la ley dice: los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho a solicitar ser consultados sobre asuntos de interés general o interés local. Basado en esa ley, nosotros estamos haciendo una encuesta de opinión pública. No es una ley, no es vinculante, no tenía nada que ver con el plebiscito, ni nada que ver con el referéndum. Esa ley existe, está vigente, y basada en eso estamos haciendo una encuesta, pero nunca vino absolutamente ni un centavo de Venezuela, ni mucho menos papeletas. Ahora es interesante porque si no era vinculante, ¿qué sentido tenía hacer una encuesta, además promovida por el propio presidente de la República? ¿No era buscarle tres pies al gato?